otra vez. Así que vamos a comenzar, hermanos, mientras se incorporan los demás. Bienvenidos, me alegra de verles. Dios les bendiga, ¿verdad? Me alegra que todos estén bien, ¿verdad? Que Dios nos ha guardado en donde hemos andado, en nuestros trabajos, ¿verdad? En la calle. Dios nos ha guardado, así que gracias a Dios, ¿verdad? Vamos a orar, hermanos, para comenzar este tiempo, pues, y que Dios nos permita, pues, aprender un poco más de su palabra, ¿verdad? Oremos, hermanos, por favor. Padre, queremos agradecerle por otra vez, Padre, por la oportunidad que nos da, Señor, en este sábado, Señor, de poder reunirnos, Señor Jesús, con nuestros amigos para poder compartir este tiempo, Señor, aprender de su palabra, Padre, eh, alimentarnos, Padre Celestial, y crecer pues un poco más espiritualmente. Ayúdenos, Señor, a que lo que veamos, Padre, lo podamos aplicar en nuestras vidas, Padre, lo podamos compartir con otros, Señor, y también pues en nuestra familia, pues aplicarlo, Padre Celestial, por favor, Señor. Bendiga, Padre, a los que ya pudieron incorporarse, Señor. Gracias porque ya les permitió entrar a la reunión. A los que aún no pueden, Señor Jesús, a los que tienen inconvenientes, pues ayúdeles, Padre, que puedan entrar también, Señor Jesús, y que puedan, pues, estar también acá con nosotros. ¿Sí? Nos quedamos en sus manos, Padre, para que, pues, usted nos bendiga, Señor, en esta tarde, Señor, y pues, ayude, pues, a poner estar atentos, Señor Jesús, a su palabra y poderla atesorar, Señor Jesús, en nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos. Vamos entonces a comenzar, ¿verdad? Vamos a leer siempre nuestra misión para que no se nos olvide, ¿verdad? Que es consolidar un modelo. Perdón, ¿están viendo mi pantalla? ¿Sí estoy compartiendo? Sí, ¿verdad? Sí, ok. Nuestra visión, ¿verdad? Es eh, consolidar un modelo de enseñanza, ¿verdad? Para establecer las bases de la doctrina cristiana y formar discípulos que den fruto, ¿verdad? Eso es lo que buscamos. Basado en Mateo 18, 19 y 20, ¿verdad? Estamos en el último principio, ¿verdad? De nuestro curso de avance, gracias a Dios, ¿verdad? Ya llegamos al final, ¿verdad? Por la gracia de Dios. Ya llevamos año y medio, ¿verdad? El 20 de marzo del 2021 comenzamos, ¿verdad? Y ya estamos llegando al final por pura misericordia del Señor, ¿verdad? Estamos estudiando entonces el principio 9 de misiones, ¿verdad? Que está basado en Mateo 28, 19, 20, que dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí, ¿verdad? Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén, ¿verdad? Qué bendición saber que Él está con nosotros todos los días, ¿verdad? Todos los días está con nosotros. Hasta el fin del mundo, dice que ahí va a estar. Vamos entonces ahora con la lección 3. Está en la página 9 de su material. Me confirman, por favor, si todos la pueden tener, ¿verdad? Si alguien tiene algún problema, me avisa. Es la página número 9 del material. Vamos a ver la lección 3, que se llama Base Bíblica de las Misiones, ¿verdad? En el Nuevo Testamento. Listo, ahí estamos. Estamos, ¿verdad? Perfecto. Gracias, hermanos. La vez pasada vimos, ¿verdad? En el Antiguo Testamento, ¿verdad? Las misiones, que desde ahí vienen las bases, ¿verdad? Ahora, ¿cuáles son las bases bíblicas en el Nuevo Testamento? ¿Qué sucede con las misiones, ¿verdad? En el Nuevo Testamento. Lo primero, ¿verdad? Y lo súper más importante que nosotros tenemos que saber, que Jesucristo, ¿verdad? Es el ejemplo máximo, ¿verdad? Como impulsor de las misiones, ¿verdad? Él es el que promovió esto, ¿verdad? De las misiones. Él es el primero que hizo, ¿verdad? Misiones acá, ¿verdad? Ya que su venida fue así, ¿verdad? ¿Cómo dice? Vean esas dos citas, Gálatas 4:4 y Juan 17, 18, por favor, alguien que me las lea, ¿verdad? Que él lo demostró desde su venida, ¿verdad? Desde ahí, él ya estaba haciendo misiones. Gálatas 4:4 y Juan 17:18, hermanos. Bueno, Ay, adelante, hermano. hermano, Gálatas 4:4 dice así, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Amén, gracias. Y Juan 17:18.
Juan 17:18 dice, como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Ok, él fue enviado, ¿verdad? Dice, él fue enviado, ¿verdad? Pero dice el 4:4, ¿verdad? En otra versión dice, cuando vino la plenitud del tiempo, en el que leyó la hermana está más claro que dice, cuando llegó el cumplimiento del tiempo, ¿verdad? Dice, Dios envió a su hijo, ¿verdad? Nacido de mujer y nacido bajo la ley, ¿verdad? O sea, él fue enviado, ¿verdad? Y en Juan 17:18, ¿verdad? Él está diciéndole, ¿verdad? Así como tú me enviaste al mundo, también yo los envío, ¿verdad? Y ahora las misiones se aplican así, ¿verdad? Así como yo recibí, ¿verdad? El mandato, ¿verdad? Nosotros enviamos misioneros a todos lados, ¿verdad? Ya sea en el país, ¿verdad? O fuera del país. Entonces, de la misma forma, ¿verdad? Y en Gálatas 4:4, precisamente cuando habla de, cuando dice el cumplimiento del tiempo, aquí dice que cuando vino la plenitud del tiempo, se refiere precisamente al cumplimiento de las profecías sobre la venida del Mesías, ¿verdad? Recuerden, eso está todo, ¿verdad? En el Antiguo Testamento y que todos esperaban el Mesías, el Mesías, el Mesías, ¿verdad? Entonces se refiere a eso cuando llegó, dice cuando vino la plenitud del tiempo, o sea que cuando llegó el cumplimiento de las profecías sobre la venida del Mesías, cumplidas que se cumplieron con la vida de Jesús, su muerte y resurrección, ¿verdad? ¿Sí? En eso se cumplieron esas profecías, ¿verdad? Entonces, así dice, como me enviaste, ¿verdad? Así yo los mando también a ellos, ¿verdad? Así fue la venida del Señor, ¿verdad? Y su misión en el mundo, ¿verdad? ¿Cuál fue, verdad? ¿Para qué vino? Pues para algo vinimos, pues, ¿verdad? Entonces, Jesucristo vino ahí está una lista, ¿verdad? En su página 9, ¿verdad? Bueno, Jesucristo vino para traer y anunciar el reino de Dios, ¿verdad? Y eso es lo que nosotros vamos a hacer también, ¿verdad? Nosotros debemos ser misioneros. Aquel día aprendimos que todos podemos ser misioneros, ¿verdad? Todos debemos ser misioneros, anunciando, ¿verdad? El reino de Dios, ¿verdad? Eso está en Mateo 4:17, ¿verdad? Su misión en el mundo fue, decir que el reino es el control soberano de Dios, ¿verdad? El reino es el control soberano de Dios en la vida de los hombres y se manifiesta en vida espiritual, amor, paz y justicia, ¿verdad? Si promovemos eso, imagínense qué clase de sociedad tendríamos, ¿verdad? Si todos obedecieran y viviéramos en amor, paz y justicia, ¿verdad? Porque hemos permitido que el Espíritu Santo nos gobierne. Tendríamos unos países maravillosos, ¿verdad? Jesús vino, ¿verdad?, para servir a los hombres, no vino para ser servido, Mateo 20:28. Jesucristo vino para destruir las obras del diablo también, esa fue su misión, ¿sí? Vino para restaurar al hombre, ¿verdad?, la imagen del Hijo de Dios. Jesucristo vino para que el mundo fuese salvo por él, ¿verdad? Esa era la misión de él y eso es lo que nosotros transmitimos, ¿verdad? Que todos sean salvos por él, ¿verdad? Aquel que no le conoce. Y que la cruz, ¿verdad?, es céntrica, pues en ella Dios estaba en Cristo, ¿verdad?, reconciliando consigo al mundo, ¿verdad?, en la cruz, ¿verdad?, por su crucifixión, ¿verdad? Y su mandato, bueno, su mandato, ¿qué fue, verdad? Aquí lo tiene, vamos a ampliar un poco su mandato, ¿verdad?, que dice, ¿cuál fue su mandato? Bueno, comisiona a sus discípulos, ¿verdad? ¿Sí? Jesús comisiona a sus discípulos para que se proyecten con el mensaje del evangelio, ¿verdad? Hacia todas las naciones, ¿verdad? Ese es su mandato, ¿verdad? Para que vayan con el mensaje del evangelio a todas las naciones. Y hay como diferentes, digamos, mandatos en cuanto a la gran comisión, ¿verdad? El Mateo 18 al 20 es el más conocido, ¿verdad? En donde se describe, en donde se mandan, ¿verdad? Ir y hacer discípulos a todas las naciones, pero hay otros versículos también, ¿verdad? Y en cada uno, digamos que se cubren, se da una indicación diferente o se cubre un aspecto diferente en cada uno de los mandatos que se ha dado, ¿verdad? Y no son contradictorios las indicaciones que se dan, o sea, son complementarias todas. Veamos Mateo 28 al 18 al 20, eso lo conocemos todo, ¿verdad? Y en ese se está indicando la autoridad, ¿sí?
cuál es la meta y la duración de la obra. Eso es lo que está cubriendo en Mateo 18, 19, 18 al 20, ¿verdad? Que dice, y hacer discípulos a todas las naciones, ¿verdad? Y enseñándoles, ¿verdad? Que guarden todas estas cosas, ¿no? Ahí les está dando la autoridad, meta y la duración de la obra. También tenemos Marcos 16, 15 y 16. Ahí les está comunicando a ellos en ese momento, y por supuesto a nosotros, ¿verdad? Pues ahí está mandando el mandato, ¿verdad? A sus discípulos en ese momento, ¿verdad? Pero en Marcos 16, 15, ¿verdad? Que también los está comisionando, es urgencia, ¿sí? Les está dando cuál es la urgencia de hacer esto, ¿verdad? ¿Cuál es el método que van a utilizar y la visión geográfica de la obra, ¿verdad? Hasta dónde tienen que llegar, ¿verdad? Eso es lo que está cubriendo en Marcos 16, 15. Y también habla de que vayan y hagan discípulos. En Lucas, del 25 al 49, indica, ¿verdad?, que el mensaje es universal, o sea, que es para todos, o sea, no hay excepción aquí de personas, ¿verdad? Es para toda persona, ¿verdad?, a quien tenemos que llevarle el evangelio. Y en Juan 20, 21 al 23, ¿verdad?, que también dice que lo que indica ahí es, ¿verdad?, que la capacitación y la naturaleza de la obra dependen del Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, aquí, para que estemos nosotros tranquilos, ¿verdad? Que no depende ¿cómo se llama? De lo que nosotros querramos hacer o de lo que nosotros sintamos, ¿verdad? Si sentimos pena, ¿verdad? O nos sentimos con miedo, ¿verdad? De hablarle a otra persona, acerca del Señor, la capacitación, ¿verdad? Y la naturaleza de eso, ¿verdad? Nos lo va a dar, ¿verdad? El Espíritu Santo, ¿verdad? Y dice, en otro versículo dice, ¿verdad? Que Él, ¿verdad? Él es el que nos va a poner las palabras que vamos a decir en el momento, ¿verdad? Y eso lo podemos vivir y lo vamos a vivir, ¿verdad? Hoy que vayamos al viaje misionero y los que ya fuimos, ¿verdad? Y que tuvimos la oportunidad de acercarnos a un desconocido completamente, pudimos ver, ¿verdad? Y sentir cómo el Espíritu Santo obraba, ¿verdad? Y cómo las personas, por lo menos que yo sepa, ¿verdad? A nadie le salieron violentos, ¿verdad? Y si fuera así, está bien, ¿verdad? Es de darle la gloria a Dios y las gracias a Dios. Si alguien saliera violento, rechazando, ¿verdad? Y dice, yo no quiero oír nada de eso, porque no nos está rechazando a nosotros, ¿verdad? O imagínense que nos atacaran, ¿verdad? Nos agarraran a piedras, ¿verdad? En donde vamos. Gloria a Dios tenemos que dar por eso, ¿verdad? Porque dice que son bienaventurados, ¿verdad? Recuerdan que dice que son bienaventurados, ¿sí? Los que sufren, ¿sí? Los que sufren, ¿verdad? Por causa del Señor, ¿verdad? Y eso es lo que estaría pasando. Así que en cuanto a esto, ¿verdad? Vámonos preparando, ¿verdad? En qué cosas podemos vivir, ¿verdad? Y los que ya tienen experiencia en esto, saben bien, ¿verdad? Hermano Carlos Vázquez, entiendo que tiene experiencia en esto desde antes, ¿verdad? Hermano Naúm, que él lo vive toda la semana, ¿verdad? Porque él sale a evangelizar de parte de la iglesia, ¿verdad? Y es lo que está haciendo en Aguasarca ahorita también, ¿verdad? Entonces ahí hay muchos rechazos, ¿ok? Tenemos otros ejemplos, ¿verdad? De las bases bíblicas, de las misiones. Por ejemplo, todos conocemos este versículo, ¿verdad? ¿Qué dice este versículo? ¿Alguien se lo puede de memoria? De ¿Qué tal dice? manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no No se se pierda, pierda, mas tenga vida eterna. amén, ¿verdad? Entonces, otros ejemplos, ¿verdad? De cómo Jesús, ¿verdad? O sea, es el ejemplo máximo, ¿verdad? De misión, ¿verdad? De hacer misiones, ¿verdad? Entonces es porque Él ama a todo el mundo, ¿verdad? Y nosotros debemos ser así, ¿verdad? Nosotros no podemos decir a alguien que nos hizo daño que no lo amamos. No amamos la obra que hizo, el daño que nos haya hecho, ¿verdad? Pero a la persona como tal, debemos amarle, ¿verdad? O a la comunidad, por ejemplo, todo ese movimiento, ¿verdad? LGTBI y todas esas personas, o sea, a la persona se le tiene que amar, ¿verdad? Lo que no se ama es el pecado, ¿verdad? Eso es lo que nosotros no vamos a amar, ¿de acuerdo? Pero así el Señor
ama a todo el mundo, ¿verdad? Y por eso es que murió, ¿verdad? Por nosotros, ¿verdad? De tal forma, ¿verdad? Que envió, ¿verdad? A su hijo unigénito al mundo, ¿verdad? Solo tenía un hijo, ¿verdad? Juan 17:18, ¿verdad? Dice, como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo, ¿verdad? Envió a su hijo unigénito, ¿verdad? Nuestro Padre para que muriera por nuestros pecados, ¿verdad? Y lo envía al mundo, ¿verdad? Para predicar el evangelio. O sea, no viene para venir a disfrutar de la vida, ¿verdad? El Señor Jesús, ¿verdad? Como cuando estuvo como hombre, no se fue a una isla privada, ¿verdad? Una gran mansión allá, ¿verdad? Y bueno, vengan, atiéndanme todos los días, tráiganme un coctelito, ¿verdad? De camarones, ¿verdad? De langosta, ¿verdad? Y vayan ustedes y hagan esto, ¿verdad? No, ¿verdad? O sea, él vino, ¿verdad? Y él anduvo sufriendo en medio de todos, ¿verdad? Escupidas, rechazos, ¿verdad? Golpes, hasta llegar a la cruz y la muerte, ¿verdad? Y nosotros, precisamente, ¿verdad? No podemos venir y pensar, ¿verdad? Que hemos venido a este mundo para venir y que alguien nos esté tendiendo, ¿verdad? Y que no vamos a llevar el evangelio a los que no le conocen, ¿verdad? Jesús, ¿verdad? Entonces, envió a los 12, ¿verdad? Se envió al mundo a predicar el evangelio, ¿verdad? Y desde cuando él estuvo acá, ¿verdad? En Mateo 10, envió a los 12, ¿verdad? ¿Recuerdan? En Lucas 10, envió a los 70, ¿sí? En Hechos 13, ¿verdad? De 1 al 4, eh, fue la primera vez, ¿verdad? Que encontramos a la iglesia, ¿verdad? Enviando misioneros, ¿verdad? Ahí en Hechos 13. Dios, ¿verdad? Habló a la iglesia de Antioquía y envió a Bernabé y a Saulo, ¿verdad? En ese momento, aparten, me dijo, a Bernabé y a Saulo en ese momento, aparten, los dijo, ¿verdad? Para la obra que yo los he preparado, ¿verdad? Y eso es lo que ha hecho el Señor con nosotros, ¿verdad? Al hacernos sus hijos, ¿de acuerdo? No sé si tienen algún comentario, alguna pregunta de eso que hemos visto ahorita, porque vamos a ver, ya, esa es la lección 3, ¿verdad? O sea, es el ejemplo de Jesucristo más que todo, ¿verdad? La lección 4 es la segunda parte, digamos, así se llama, ¿verdad? La iglesia local y las misiones en el Nuevo Testamento, segunda parte, ¿verdad? Así se llama ahí. No sé si tienen algún comentario, hermanos. Si no, continuamos. Continuamos, ¿verdad? Ahí está, hermana Ana Ruth, bienvenida, Dios la bendiga. Hermano Carlos Naum, bienvenidos, Dios les bendiga. Dios le bendiga, hermano. Aquí trabajando, pero no lo voy a estar escuchando. Excelente, prepárenos ahí el Big, ¿cómo era? La Big Torta, ¿cómo era? El Big Burro. El Big Burro, sí, prepárenos ahí unos 4 ahí, ¿verdad? Excelente, excelente. Adelante, hermano. Chepe Carlos ya vino también. Ya vino José Carlos también. O Carlos José, ¿cómo te quería llamar? Ok, excelente. Sí, la hermana Margarita iban en camino, así que si se pueden conectar, van a entrar más tarde también. Ok, si no hay comentarios, ¿verdad? Vamos a continuar. Siempre hablando en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Misiones en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Y la iglesia en Antioquía, ¿verdad? Por tener ciertos distintivos misioneros, fíjense, se convierte en el modelo, ¿sí? Se convierte, aquí es donde estaba, esto es Antioquía, vean, aquí es donde estaba la iglesia de Antioquía, se convierte en modelo, fíjense, de inspiración, ¿sí? Para que las iglesias del presente puedan desarrollar una actividad misionera que tenga consecuencias muy grandes, ¿verdad? Y de trascendencia eterna, ¿verdad? Porque vamos a llevar la palabra de Dios, ¿verdad? A pueblos que están muy lejos, ¿verdad? Y que no hay acceso a nada. Y vamos a llevar la palabra de Dios, ¿verdad? Ahí, y van a haber almas, ¿verdad? Que van a ser salvas. Entonces, se puede desarrollar, ¿verdad? Actividad misionera que tenga trascendencia eterna, definitivamente. Y todas las iglesias tienen esa capacidad, ¿verdad? Sin importar el tamaño de la iglesia, ¿verdad? El movimiento misionero, entonces, entre los gentiles comenzó con el establecimiento, fíjense, de esta iglesia
en Antioquía, ¿verdad? Y es interesante todo lo que sucedió ahí, ¿verdad? Y esta es una descripción rápida de Antioquía. Ahí en su material también tienen otra descripción, ¿verdad? Que más o menos es esto también, pero le voy a leer lo de su material, que dice, ¿verdad? Que Antioquía de Siria era una ciudad predominantemente gentil, o sea, había muchos griegos, mucha gente pobre, ¿verdad? Y con características comerciales, políticas y religiosas especiales, ¿verdad? O sea, era complicado ahí en Siria, ¿verdad? Fue fundada por Seleuco Nicanor en el año 300 antes de Cristo, ¿verdad? Y dicen que le puso a Antioquía en honor a su padre, que se llamaba Antíoco. Seleuco Nicanor era un noble macedonio, tomó Babilonia al sucesor de Alejandro, Antígono I, o sea, se la quitó, ¿verdad? Antígono I. La población estaba formada por griegos y asirios, pero también tenía habitantes judíos descendientes de los colonos procedentes de Babilonia. Entonces había varios tipos, ¿verdad? De personas, ¿verdad? Y, ¿verdad? Habían griegos y asirios, dice, pero también habían judíos. Bajo el gobierno, dice, romano de la ciudad prosperó y fue llamada la Reina de Oriente, ¿verdad? Pues era la tercera ciudad del imperio, la capital de Siria, con una población de 500,000 habitantes, más o menos. Esta ciudad estaba situada sobre el río Orontes, el cual era navegable y conectaba a la ciudad con el mar Mediterráneo. Era importante, ¿verdad? Esta Antioquía era la más famosa de las 16 que fundó Seleuco en honor a su padre. Esta era la capital de Siria. Antioquía era la capital de Siria. Ahora, en la actualidad, es una ciudad turca con unos 42,000 habitantes y es conocida como Antaquia. Dafnes y Apolos eran sus dioses. ¿Sí? Dafnes y Apolos eran los dioses de Antaquia y de Antioquía. Lo interesante es, hermanos, que a pesar del contexto, ¿verdad?, que tenían ahí, el evangelio tenía respuesta, ¿verdad?, para las necesidades de esa sociedad. Por muy complicada que fuera, la verdad, la situación en donde estaba, ¿verdad?, ubicado y todo, todo lo que estuviera sucediendo ahí, ¿verdad? Y el evangelio tenía respuesta, ¿verdad? Igual que hoy, definitivamente, ¿verdad? Para las sociedades hay países complicados, ¿verdad? Pues Nigeria, por ejemplo, ¿verdad? Entonces que sufren persecución y andan en grupo, ¿verdad? En África, en toda África, ¿verdad? Que andan en grupo, ¿verdad? Y asesinan y persiguen a los cristianos y todo eso. O sea, pero ahí, ¿verdad? El evangelio, ¿verdad? Tiene respuesta para cada una de las necesidades de esa sociedad, ¿verdad? Y de esas sociedades, y nosotros debemos ser parte de eso, ¿verdad? Ya sea orando, ¿verdad? Ofrendando, yendo, ¿verdad? Entonces, ¿verdad? Así es como dice, así como es pertinente para la sociedad actual de cualquier ciudad latinoamericana, ¿verdad? El evangelio, ¿verdad? Sigue siendo pertinente de esa misma forma. Antioquía, entonces, vamos aquí a la presentación, ¿verdad? Fue el lugar de origen de varios viajes misioneros, incluidos los de Pablo y Bernabé, Judas y Silas, profetas que habían animado a los creyentes antioquenos después del concilio de Jerusalén, fueron enviados de regreso a su hogar para continuar en el ministerio con la bendición de la paz de la iglesia en Antioquía. Antioquía también fue el lugar de origen o lugar de regreso de los 3 viajes misioneros de Pablo y fue el lugar de origen del viaje de Bernabé y Juan Marcos a Chipre después de su separación de Pablo. En la mayoría de los casos, los creyentes de la iglesia de Antioquía enviaron a los misioneros con un encargo específico para la misión en cuestión, ¿verdad? Importante fue la iglesia de Antioquía, ¿verdad? Con lo que hizo. Y en medio de todo lo que hizo, que ya lo vamos a leer, a ver si recuerdan que vimos esto en algún momento hablamos de esto. ¿Sí? ¿Qué dice aquí? ¿Qué dice? ¿Mm? Y los discípulos fueron llamados cristianos por primera vez en Antioquía. En Antioquía, ¿verdad? O sea, eso, ¿verdad? Sucedió acá, ¿verdad? ¿Recuerdo? Sí. Comentamos esto, ¿verdad? Alguna vez que lo vimos en una clase antes que les comenzaron a decir cristianos unos por burla, ¿verdad? Pero después ya nosotros, los cristianos de esa época y ya nosotros lo decimos con orgullo, ¿verdad? Por seguimiento a Cristo, ¿verdad? Por eso, ¿verdad? No se enorgullece llamarnos cristianos. ¿De acuerdo? Ok.
por eso es importante Antioquía, ¿verdad? Es un modelo, ¿verdad? Para las iglesias. Y aparte de eso, era una iglesia pobre, ¿verdad? Y ya vamos a leer qué hicieron, ¿verdad? A pesar de ser pobres. Vamos a ver, pasemos al siguiente literal, que dice, el establecimiento de la iglesia. Vamos a ver, léame Hechos 11, del 19 al 26, por favor. Hechos 19 al 11, perdón, Hechos, perdón, Hechos 11 del 19 al 26, por favor. ¿Qué dice? Hechos 11. ¿Alguien? Del 19 Al 26, al 26. por favor. Dice así. Los que se habían dispersado a raíz de la persecución que siguió a la muerte de Esteban, recorrieron hasta Fenicia, la isla de Chipre y la ciudad de Antioquía, aunque solo predicaban a los judíos. Sin embargo, habían entre ellos algunos hombres de Chipre y de Cirene, que al llegar a Antioquía predicaron también a los griegos y les anunciaron la buena nueva del Señor Jesús. La mano del Señor estaba con ellos y fueron numerosos los que creyeron y siguieron al Señor. Esta noticia llegó a oídos de la iglesia de Jerusalén y mandaron a Bernabé a Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se alegró y los animó a permanecer fieles al Señor con firme corazón. Hasta ahí el 23, no. 26. Corazón. Pues era un hombre bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe. Así, una enorme multitud conoció al Señor. Bernabé entonces salió para Tarso en busca de Saulo, y apenas lo halló, lo llevó consigo a Antioquía. Y Antioquía, en esta iglesia convivieron todo un año y enseñaron la doctrina cristiana a mucha gente. En Antioquía fue donde por primera vez los discípulos recibieron el nombre de cristianos, entre comillas. Gracias, hermano. Amén. Y del 27 al 29 para complementar, dice, en aquellos días descendieron unos profetas de Jerusalén a Antioquía y se levantó uno de ellos que se llamaba Agabo y dio a entender por el Espíritu que iba a ocurrir una gran hambre en toda la tierra habitada. Esto sucedió en tiempos de Claudio. Entonces, dice 29, los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar una ofrenda para ministrar a los hermanos que habitaban en Judea, y lo hicieron enviándolos a los ancianos por mano de Bernabé y Saulo. O sea, a pesar de que era una iglesia pobre, ¿verdad? Los gentiles, o sea, los gentiles no tenían privilegio, ¿verdad? O sea, eran pobres, y a pesar de eso, ¿verdad? Enviaron una ofrenda, fíjense. Es como, por eso es que la iglesia se convierte en el modelo precisamente, ¿verdad? Para nosotros, ¿verdad? De hoy como ejemplo. Entonces, ¿verdad? La iglesia fue establecida como resultado de la bendición de Dios, ¿verdad? Dice en el versículo 21 que nos leyó, ¿verdad? Dice, en esta versión dice, la mano del Señor estaba con ellos y un gran número, dice, creyó. Y un gran número que creyó se convirtió al Señor, ¿verdad? Y lo mismo es ahora precisamente, ¿verdad? Que las iglesias, ahí está, ¿verdad? La mano del Señor con cada una de las iglesias, ¿verdad? El versículo 21, ¿verdad? Lo deja claro, ¿verdad? Que dice 19, vamos a ver, 19, perdón, Hechos 11 del 19 al 26, ¿verdad? Perdón, se me perdió aquí. Entonces, dice que la mano del Señor, ¿verdad? Estaba con ellos, y por eso, y dice, y un gran número que creyó se convirtió al Señor. Allí estaba la bendición del Señor, ¿verdad? Y así va a ser con cada uno de los misioneros, ¿verdad? Con cada uno de nosotros que hagamos misiones, ya sean locales o fuera del país, ¿verdad? O internacionales. Entonces, eso es lo que va a suceder, ¿verdad? También dice
que Dios, ¿verdad?, usó a sus mensajeros sin prejuicios culturales, ¿verdad? En el versículo 19 dice, entre tanto, ¿verdad?, los que habían sido esparcidos a causa de la tribulación, sí, que sobrevino en tiempos de Esteban, fueron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía sin comunicar la palabra de Dios. Fíjense, a nadie, ¿sí?, excepto solo a los judíos, ¿sí? Solo a ellos les predicaban. Recuerdan que fue necesaria la persecución, ¿verdad? Después de la muerte de Esteban fue una persecución, ¿verdad?, que inició Pablo, ¿verdad? Y vean lo que sucedió, o sea, ¿para qué sucedió la persecución, verdad? Porque dice que los que habían sido esparcidos a causa de la tribulación, ¿verdad?, que sobrevino en tiempos de Esteban. Sí, eso fue lo que hizo que empezaran a predicar, ¿verdad? Hasta dice Fenicia, Chipre y Antioquía llegaron, ¿verdad? Pero más adelante, ¿verdad?, dice que llegaron otros, ¿verdad?, y que les predicaron a los gentiles también. Sí, por eso es que Dios, ¿verdad?, envió a los mensajeros sin prejuicios culturales, ¿verdad? Dice en el 20, pero entre ellos había unos hombres, ¿verdad?, de Chipre y de Cirene, quienes entraron en Antioquía y hablaron a los griegos, anunciándoles las buenas nuevas de que Jesús es el Señor. Eso, ¿verdad? Sin prejuicios culturales, es lo que nosotros debemos hacer también ahora, ¿verdad? La población gentil, ¿verdad?, en Antioquía había sido objeto mucho de discriminación por parte de los mensajeros expatriados de Jerusalén, ¿verdad? Porque solo a los judíos le hablaban, ¿de acuerdo? Pero después dice que llegaron nosotros, ¿verdad?, creyentes de Chipre y de Cirene, que son de África, también, que eran también judíos, sí, compartieron el evangelio con la convicción de que la salvación debía comunicarse a todos los seres humanos, ¿verdad? Está en Hechos 10, 34, 35, sin distinciones sociales o culturales, ¿verdad? Nosotros no podemos andar diferenciando, ¿verdad? No, es que este vive de allá, de no sé dónde, ¿verdad? No, a él no hay que hablarle, ¿verdad? Entonces se les daba el mensaje del evangelio no por condición social, no por su condición social, sino por su necesidad espiritual, ¿verdad? Por estar perdidos en delitos y pecados. Eso es cómo nosotros debemos ver esto de llevar el evangelio, ¿verdad? De hacer misiones, ¿verdad? Sin prejuicios de lugares de donde viene una persona, de dónde vive o cómo se ve. No, ¿verdad? O sea, sin nada, ¿verdad? Porque anda con el pelo largo, ¿verdad? Anda con aritos. No, ¿verdad? O sea, no. Hay que predicarle, ¿verdad? Hay que llevarle la palabra de Dios, ¿verdad? Tenemos las características, ¿verdad? Hablando de una iglesia misionera, en Hechos 11, 13 y 15, se nos presentan características, ¿verdad?, de las iglesias misioneras. Tenemos la primera, ¿verdad? Dice, una iglesia misionera es una iglesia establecida con orientación misionera, o sea que los pastores, ¿verdad?, y los líderes funcionan basados en esa visión, ¿verdad? Misión. Tienen y decir, no, mira, nuestra misión es ir a hacer discípulos, ¿sí? Ir a hacer discípulos, ¿verdad? ¿De acuerdo? Que es lo que nuestra iglesia promueve, ¿verdad? Entonces, tenemos orientación misionera y nosotros tenemos que apropiarnos de esa orientación misionera, entendiendo, ¿verdad?, que podemos hacer misiones en la colonia, ¿verdad? Sí, estoy evangelizando a una persona, ¿sí? Un vecino, ¿verdad? Estoy haciendo misiones locales, ¿de acuerdo? Debemos de tener esa visión. Hechos 11 del 21 y 22, ¿verdad? Los mensajeros fueron fieles en compartir el evangelio, ¿verdad? Jesús había dicho, me seréis testigos hasta lo último de la tierra, en Hechos 1:8, ese era el mandato, ¿verdad? Entonces, ¿verdad? La atención de la iglesia madre fue inmediata, dice, el hecho de enviar a Bernabé y a Antioquía por parte de Jerusalén muestra que la iglesia actuó con madurez al seleccionar a un líder con solidez espiritual, ¿verdad? Esa es la página 11 de su material. También tenemos otra característica de una iglesia misionera, que es una iglesia transformada, ¿sí? Es una iglesia transformada por la gracia de Dios, ¿verdad? Leímos, ¿verdad? Leímos ahí, ¿verdad? Que la mano del Señor, ¿verdad? En el versículo 21,
es antiguo testamentaria, indica una manifestación especial del poder de Dios, ¿verdad? Cuando dijimos ahí, ¿verdad? Y la mano del Señor, ¿verdad? La mano del Señor estaba con ellos, ¿verdad? ¿Sí? Es una manifestación especial, ¿verdad? Del poder de Dios que va a estar con esos que hacen misiones, ¿verdad? Se trata de una conversión genuina de los gentiles en ese momento, de lo que está hablando el versículo, entre el versículo 19 y el 26. Y Bernabé vio la gracia de Dios en los creyentes, ¿verdad? El Señor, y nosotros la vamos a ver también, ¿verdad? La gracia del Señor en nosotros y en las personas que el Señor nos permita conocer y que les presentemos el Evangelio, ¿verdad? Otra característica es una iglesia llamada a la fidelidad, ¿verdad? La primera responsabilidad precisamente de una congregación es para con Dios, ¿verdad? O sea, no es para con el pastor, ¿verdad? No es para con un líder, no es para con un presidente, no es para con un diputado, no es para con nadie, ¿verdad? La primera responsabilidad de una congregación, ¿verdad? De una iglesia es con Dios, ¿verdad? Y de nosotros, y cada uno de nosotros, ¿verdad? Dijimos que éramos la iglesia, ¿verdad? Entonces, nuestra responsabilidad principal es con Dios, ¿verdad? No es con mi líder, ¿verdad? Del grupo, ¿verdad? No es con el pastor, ¿verdad? No, para nada, ¿sí? Ya vamos a ver el último punto de las características, ¿verdad? ¿Por qué es así? En efecto, dice, Bernabé como líder cuidaba de la vida espiritual de su grey y animaba a mantener una sana y excelente relación con Dios, ¿verdad? Y eso es lo que debemos hacer todos los líderes, ¿verdad? Animar a todas las personas, ¿verdad? A tener una sana relación con Dios, definitivamente, ¿verdad? En el pasaje del 11, del 20 al 26, ¿verdad? Una iglesia genuinamente establecida es aquella en la cual el poder transformador de Dios se ha manifestado en vidas edificadas en las escrituras, ¿verdad? Eso, o sea que lo vamos a ir viendo, ¿verdad? En el comportamiento de una iglesia, ¿verdad? Cómo una iglesia se comporta, sus creyentes, ¿verdad? Si son edificados, ¿verdad? Si van creciendo espiritualmente, ¿verdad? Basados en las escrituras. ¿Ok? Otra característica dice, una iglesia con liderazgo, profetas y maestros. ¿Qué son estos? ¿Recuerdan? Profetas y maestros. ¿En qué vimos esto? ¿Qué son esos? ¿Sí? Dones. En los dones, ¿verdad? Ahí estábamos, ¿verdad? En los dones espirituales, ¿verdad? ¿Sí? Tienen dones, ¿verdad? Todos tenemos dones, dijimos, ¿verdad? Y una iglesia es una iglesia misionera, es una iglesia con liderazgo que tiene, ¿verdad? Profetas y maestros. Si no, el término profeta, ¿verdad? No, hay que verlo, ¿verdad? O sea, no es ¿cómo se llama? El que dice qué va a suceder, ¿verdad? O sea, eso hay que verlo bien. Liderazgo, profetas y maestros, ¿verdad? Entonces, la función principal de los profetas era la de predicar, ¿sí? Y exhortar. Fíjense, esa es la función principal de los profetas. Predicar y exhortar. Y la de los maestros, ¿verdad? Era enseñar. ¿De acuerdo? Cada uno tenía su función, ¿verdad? Lucas nos muestra precisamente, ¿verdad? Un grupo de siervos con diversos trasfondos, ¿verdad? Y experiencias. Estaba Bernabé, que era un judío de Chipre, ¿verdad? Simón y Lucio de Cirene, era de África. Manaén era dice que probablemente pertenecía a la alta sociedad, o sea, de los ricos, ¿verdad? De ese momento, ¿verdad? Saulo, ¿verdad? Un judío ciudadano romano, ¿verdad? Reunían una variedad de aspectos sociales, sin embargo, lo relevante era su unidad en Cristo, o sea, todos, ¿verdad? ¿Sí? No importa de dónde venían, ¿verdad? O sea, estaban unidos por Cristo, ¿verdad? Igual que nosotros ahorita, ¿verdad? Así como su condición de líderes, ¿verdad? Certificados para el ministerio, ¿verdad? Y nosotros tenemos que buscar precisamente siempre, ¿verdad? Buscar un servicio, ¿verdad? En la iglesia de liderazgo, ¿verdad? Tener a cargo, ok, ¿de qué voy a servir, verdad? ¿De qué me puedo hacer cargo yo, verdad? ¿De acuerdo? Una iglesia misionera, entonces, también es una iglesia influyente en la comunidad, ¿verdad? Hechos 11:26, ¿verdad? El uso del nombre cristianos, ¿verdad? No vino de la iglesia, sino de la sociedad incrédulas, ¿verdad? Es lo que estábamos leyendo
ahí, ¿verdad? Que fueron llamados cristianos por primera vez, ¿verdad? Significa seguidores de Cristo y sin duda, ¿verdad? La vida de la iglesia era cristocéntrica, ¿verdad? Hay un comentario precisamente, ¿verdad? Que nos dice que les comenzaron a decir cristianos por burla, ¿verdad? O sea, por burlarse de ellos, ¿verdad? Pero como les explicaba antes, pero nosotros lo hemos tomado como honroso, ¿verdad? Llamarnos cristianos porque creemos en Cristo, ¿verdad? Somos seguidores de Cristo, ¿verdad? Y somos sus discípulos. ¿Ok? Ahora es bueno, ¿verdad? Que nos llamen así y debemos de comportarnos como tales, pues, diferentes a los que no lo conocen, ¿verdad? Otra característica es que es una iglesia que se identifica con las necesidades físicas de los creyentes, ¿verdad? Por revelación, dice, la iglesia fue informada, ¿verdad? Que vendría una hambruna. Sí, aquí en el 27, ¿verdad? Leímos que dice, en aquellos días, dice, descendieron unos profetas de Jerusalén, Antioquía, y se levantó uno de ellos que se llamaba Agabo, y dio a entender por el Espíritu, o sea, no fue un invento, ¿verdad? Que iba a ocurrir una gran hambre en toda la tierra habitada, ¿verdad? Sí, en tiempos de Claudio, ¿verdad? Entonces, en esa época, entonces iba a haber una gran hambruna que afectaría a los creyentes de Jerusalén. Al darse cuenta de esta situación, ¿verdad? Todos ayudaron de acuerdo a sus posibilidades, dice en el 29, ¿verdad? De acuerdo a lo que cada uno tenía, dio. Entonces, ¿verdad? Si en esas nuevas iglesias, ¿verdad? Se informara de las necesidades de los creyentes de otras partes, la ayuda sería más generosa y oportuna, ¿verdad? Nosotros, por ejemplo, ahorita que vamos al viaje misionero, vamos a ir el próximo domingo, donde el hermano Naúm, el 18, primero Dios, vamos a ir, ¿verdad? Con el hermano Roberto Alegría y otro maestro de avance. Vamos a ir a reunir con el hermano Naúm, vamos a ir a visitar el cantón Aguasarca, vamos a ver el lugar, ¿verdad? O sea, dónde es que podemos ir a hacer un recorrido de evangelización, así como el que hicimos en Sensunte, ¿verdad? y ver las necesidades que tiene. Pero ¿qué necesidades hay ahí? ¿Qué más podemos hacer aparte de llevar el evangelio? Y en base a eso, pues precisamente se le va a hacer una invitación a todos, ¿verdad? Miren, hermanos, queremos llevar esto y esto, ¿verdad? Lo que puedan dar, ¿verdad? De cada uno, de acuerdo a sus posibilidades, ¿verdad? ¿Sí? Para comprar todo esto y llevarle, ¿verdad? ¿Por qué, verdad? Porque una iglesia misionera se identifica con las necesidades físicas de los creyentes, ¿verdad? No solo, ok, adiós, hermano, ahí vamos a orar por ustedes, ¿verdad? Ahí quédense con hambre, ¿verdad? Ahí sufran. No, ¿verdad? No. Hay necesidad de médicos, ok, organicemos una campaña médica, ¿verdad? Busquemos médicos en la iglesia, ¿verdad? Que ofrezcan su tiempo y vamos al cantón, ¿verdad? A dar consulta, ¿verdad? ¿Sí? Se identifica con las necesidades físicas de los creyentes, ¿verdad? Y se nos anima, ¿verdad? Que así como la iglesia de Antioquía, que no era rica, porque estaba formada por gente pobre, cada uno, ¿verdad? Dio conforme a lo que tenía, dio para una ofrenda para los hermanos que habitaban en Judea. ¿Ok? Otra característica es una iglesia misionera, es una iglesia comprometida con el Señor, ¿verdad? En el versículo 13, dos palabras indican su compromiso, ¿sí? Servicio y ayuno. Eso es el compromiso con el Señor, ¿verdad? ¿En qué voy a servir? Ajá, aquí estoy, ¿sí? ¿Qué voy a hacer? Ponerse a disposición, ¿sí? De la iglesia, ¿en qué voy a servir? ¿De acuerdo? ¿En qué ministerio puedo involucrarme? ¿Y qué hay que hacer? ¿No? En este versículo específicamente se habla de ayuno y el servicio, ¿verdad? Entonces, el ayuno puede ser a nivel de iglesia, a nivel de grupos pequeños y, por supuesto, ¿verdad? A nivel individual, ¿verdad? Los que han tenido experiencia con el ayuno, ¿verdad? Yo he tenido experiencia con eso y se nota, ¿verdad? El poder de Dios en el ayuno, ¿verdad? O sea, es increíble cómo Dios obra a través de eso en la vida personal, ¿verdad? Si uno está pasando momentos duros en su vida, ¿verdad? En su matrimonio, ayune, ¿verdad?
ayune y ore y vea lo que sucede, ¿verdad? Entonces, es una de las disciplinas espirituales que debemos practicar, ¿verdad? Entonces, comprometidos con el Señor, ¿verdad? Esa es una iglesia misionera, una iglesia que sirve y ayuda. El término servicio es ministrando, es usado para desempeñar un servicio público, ¿verdad? Se trata de un servicio cultico al Señor. Y el término ayuno está asociado con la oración. En Hechos 14:23 se habla también de esto. Y la función principal de la iglesia es adorar a Dios y buscar su voluntad por medio de la palabra y la oración, ¿verdad? En el ayuno. Eso es lo que se busca. Y pruébenlo, ¿verdad? Y vean si están en una situación difícil, ayunen y verán cómo el Señor responde, ¿verdad? Hay que orar, ¿verdad? Y leer la palabra en ese tiempo. Una iglesia con características misioneras es sensible a la voz divina. Hechos 13:2, ¿verdad? La iglesia estaba en condición espiritual de escuchar la voz del Espíritu Santo y dispuesta a seguir su dirección, ¿sí? O sea, Pablo y Bernabé fueron llamados a ser misioneros y ahí comienza la era de las misiones entre los gentiles con Pablo y Bernabé. Pero ¿cómo vamos a escuchar, verdad? La voz divina, la iglesia, ¿cómo va a escuchar la voz divina? Si no, ¿cómo escuchamos la voz divina? Es la pregunta. Eso es más bien. ¿Cómo vamos a escuchar la voz de Dios? Sí, se escucha cuando leemos la palabra, porque la palabra de Dios es santa y viva y eficaz. Amén. En esta época, ¿verdad? La única forma, ¿verdad? La única forma conocida, digamos, y generalmente usada, ¿verdad? Porque Dios puede venir y si Él quiere, ¿verdad? Poner su voz audible a cada uno, si Él quisiera hacerlo, ¿verdad? Lo va a hacer, ya, o sea, ¿quién le va a creer, verdad? Si llegamos mañana a alguien en la iglesia, oí la voz de Dios, ¿verdad? Aquí, ¿verdad? Que me habló así como me habla mi esposa, ¿verdad? ¿Quién le va a creer, verdad? O sea, difícilmente lo creeríamos, ¿verdad? O sea, entonces, pero Dios puede hacerlo si Él quiere, pues, o sea, Él es soberano, ¿verdad? Al principio vimos y Dios hace lo que quiere, vimos al principio de avance. Entonces, ¿verdad? ¿Cómo va a escuchar? ¿Cómo va a estar sensible, ¿verdad? A la voz divina, ¿verdad? De una iglesia que no lee la palabra de Dios, ¿sí? ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Cómo, verdad? O sea, si es el medio que tenemos para oír la voz de Dios. ¿Sí? Ahí dice, en muchos versículos, ustedes en su Biblia digital pueden buscar, ¿verdad? Voluntad de Dios. Les puede filtrar todos los versículos que dicen, y esta es la voluntad de Dios, ¿verdad? Y esta es la voluntad de Dios, y esta es la voluntad de Dios, en muchos versículos. Y queremos conocer la voluntad de Dios. ¿Y cuál es la voluntad de Dios en esto? ¿Sí? Y ahí está, búsquenlo, se lo dejo de tarea. ¿Cómo lo vamos a escuchar entonces si no leemos la palabra de Dios a diario? ¿Sí? A diario debe ser esto. ¿Qué Dios me está diciendo hoy en lo que voy a leer? Señor, ¿verdad? Primero orar y luego, Señor, háblame a través de tu palabra. Voy a leer el capítulo, ¿verdad? O la porción bíblica que me toca este día. Háblame. Yo estoy pasando esta situación en la oficina, en mi vida personal. Pero cada uno tenemos luchas personales que quizás ni el esposo ni la esposa conoce, ¿verdad? Seguramente. Entonces, háblame, ¿verdad, Señor? ¿Cómo voy a salir de esto? ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Cómo lo vamos a hacer? Como decía el hermano Carlos, ¿verdad? Leyendo la palabra de Dios. ¿Sí? Yo creo mucho en que Dios responde, ¿verdad? En la porción bíblica que toca leer ese día, Dios responde a la necesidad, ¿verdad? Que uno está pasando. Por eso es importante estudiar la palabra de Dios de forma sistemática, ¿verdad? Y decir, voy a comenzar a leer desde aquí, ¿verdad? Y hasta terminar la Biblia. O bueno, voy a leer las cartas de Pablo, ¿verdad? O sea, pero tener un sistema, ¿verdad? No es donde me agarra el dedo, aquí. No, ¿verdad? O sea, o sea, Dios puede obrar de esa forma.
definitivamente, ¿verdad? O sea, Dios es, como les digo, es soberano, ¿verdad? Pero lo ideal es llamar eso, ¿verdad? Eso sucedió con el Señor Jesús, ¿verdad? Cuando leyó, ¿verdad? Cuando se le dio, él llegó al templo, a la sinagoga, ¿eh? Y ese día, ¿verdad? Lo que tocaba leer, se lo dieron a él, ¿verdad? Y él comenzó a leer, ¿verdad? El Espíritu del Señor está sobre mí, ¿verdad? Y que ahí se cumplía eso, ¿verdad? Porque eso tocaba leer ese día y a él, y él tenía que decir esas palabras, pues entonces todo está, ¿cómo se llama? Eh, ya definido, pues, de cómo va a suceder. Así que yo les animo, ¿verdad? Que a esto, ¿verdad? Que seamos sensibles a la voz de Dios, estudiando la Biblia, ¿verdad? De forma sistemática. Otra característica de una iglesia misionera es que es una iglesia, ¿verdad? Con visión misionera, ¿verdad? El Espíritu Santo dio convicción a la iglesia para enviar con una visión que incluía un lugar, ¿sí? El tiempo y las personas idóneas para llegar a los no alcanzados, ¿verdad? La iglesia Bautista Miramonte trabaja bastante de esa forma, ¿verdad? Hace años tiene una visión misionera, ¿verdad? Hay personas, ¿verdad? Que van con una misión específica, ¿verdad? A India, ¿verdad? A tal sector, ¿verdad? De la sociedad, que es el que han detectado que más necesita, ¿verdad? Fundar una iglesia, ¿verdad? Y va a ser tanto tiempo, ¿ok? Perfecto, ¿verdad? Listo. La idea es dejar fundada una iglesia ahí para que ahí se sigan congregando ya dirigidos por personas de ese lugar, que es lo que hicieron con nosotros acá, ¿verdad? Recuerden que al principio, cuando hablamos de la iglesia Bautista Miramonte, la historia, hablamos de personas que vinieron, ¿verdad? Y establecieron aquí una iglesia, ¿verdad? Y ahora está funcionando con personas del país, pues. Eso es lo mismo que nos está mandando a hacer, ¿verdad? Esa es la visión misionera. El llamado soberano, entonces, y directo del Espíritu fue, en ese momento, en el Hechos 13, 2, 4 y 5, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado, ¿verdad? Preguntémosle al Señor, ¿verdad? ¿Para cuál obra me has llamado? Es un ministerio aquí en la iglesia, adentro de la iglesia o fuera de la iglesia, pero eso no me inhibe, no me va a detener a hacer misiones, ¿verdad? Porque misiones es evangelizar, ¿verdad? Llevar la palabra de Dios, ¿de acuerdo? ¿Ok? Tener visión misionera, la iglesia, ¿sí? Una iglesia con características misioneras, ¿sí? Es una iglesia con visión misionera. ¿Y quién es la iglesia, verdad? Nosotros dijimos que éramos la iglesia. Entonces nosotros debemos tener una visión misionera. ¿De acuerdo? ¿Ok? Otra característica es que es una iglesia con celo doctrinal, libre de legalismo y de prejuicios. ¿Sí? Esto es en Hechos 15, ¿verdad? Difícil. ¿Sí? Muchos legalismos, muchos prejuicios, ¿verdad? Ay, mira, ese muchacho, ¿verdad? Los que tenemos ya años, ¿verdad? Ahí viene con el pelo largo, ¿verdad? A la iglesia, y hay otros que con gorra, ¿verdad? Que falta de respeto al Señor, ¿verdad? Otros que llegan en chores, ¿verdad? Otros con camisetas de su equipo favorito, ¿verdad? Así llegan al culto, ¿verdad? Otro con maritos, no me acuerdo de haber visto a alguien con maritos en la iglesia todavía, no me acuerdo. No sé, no me acuerdo de haber visto a alguien, ¿verdad? Pero sí he visto con pelo largo, que andan con colita, ¿verdad? Y toda la cosa. No sé, ¿verdad? Creo que no somos los indicados para decir que el corazón de esas personas no tiene una entrega genuina al Señor, ¿verdad? O sea, no, ¿verdad? Eso Dios lo sabe, solo Dios lo sabe, ¿verdad? Entonces, muchos son prejuicios y muchos son legalismos, ¿verdad? Sí va a ser complicado, ¿verdad? Si allá la iglesia, ¿verdad? Digamos, alguien que dice que es cristiano, ¿verdad? Ya es un trabajo de los pastores, definitivamente. Llega vestido, un hombre vestido de mujer, ¿verdad? Que ya hay aquí en el país. No sé si ustedes han visto ya a alguien así. Ya se han encontrado a alguien en un centro comercial. Hombres que andan vestidos como mujeres. ¿Sí? Ya anda aquí en las sociedades. Ya está. Entonces, un hermano de la iglesia, ¿verdad? Llegue, ¿verdad? Así, o imagínense nuestros hijos, ¿verdad? Sí, un niño, ¿verdad? Así,
papá, yo ya pertenezco a tal cosa y me voy a vestir de mujer, voy a ir con falda mañana a trabajar o al colegio. Duro, ¿verdad? Entonces, a muchas cosas son legalismos, ¿verdad? Otros prejuicios, otras cosas hay que discutirlas. El celo doctrinal es importante, ¿verdad? Porque nosotros, por eso estamos acá, para aprender doctrina del Señor. ¿Cuál es la doctrina correcta? ¿Sí? Y para que nosotros seamos celosos de ella, de quien la oímos, ¿verdad? Si está enseñando una doctrina correcta o no, ya sea su líder, ¿verdad? De su grupo pequeño, ¿sí? Mira, si ustedes en su enseñanza de grupo pequeño escuchan algo, ¿verdad? Que dicen, mira, eso me pareció raro, podemos discutir, no sé, yo no lo entiendo así, ¿verdad? Esa parte, ¿verdad? En relación a las doctrinas. O un pastor, ¿verdad? Que empieza a decir, ¿verdad? Que no hay segunda venida de Cristo, ¿verdad? Que no va a haber resurrección, ¿verdad? No resucitó Cristo. Ok, hay que estar atentos, ¿verdad? Familia Vázquez, dígame. Sí, con este tema doctrinal es bien complicado, ¿verdad? Porque como seres humanos estamos acostumbrados a ver las señales fáciles de ver, ¿verdad? Un homosexual, alguien que toma, alguien que fuma, y es bien fácil identificar y decir, él está mal. Pero en el tema doctrinal es más complicado porque Satanás se mete sutilmente hasta en los púlpitos, ¿verdad? Tergiversando la palabra, ¿verdad? Tomando porciones de versículos para enseñar doctrinas equivocadas o no tomando el contexto cultural de cuando se sucedió un evento para llevar a la gente a creer otras cosas. Entonces, eso es más complicado, porque si nosotros vemos el Antiguo Testamento, cuando se hizo el primer ejemplo de la hermenéutica bíblica, la hermenéutica bíblica es cuando la palabra de Dios, lo que hablábamos, la porción de la palabra del Señor es explicada a la congregación y no temas humanos rellenados con versículos bíblicos, ¿verdad? Entonces, ese es algo que cuando a usted le están enseñando una predicación y le ponen un tema y se lo rellenan con versículos, hay que tener cuidado, porque la voz de Dios es que alguien desde el púlpito nos haga la hermenéutica y la exégesis a un pasaje bíblico para aclararnos por qué se dijo, cómo se dijo, a quién se lo dijo y qué es lo que nosotros debemos de entender en nuestro tiempo para tener un cambio en nuestra vida. Entonces es más complicado con el tema de la doctrina identificar en realidad cuando una persona que le está enseñando a uno está siendo desviado su mensaje, ¿verdad? Y eso abunda hoy día en todas las iglesias y no voy a decir ninguna en especial, pero casi que en la mayoría muchas veces a lo mejor el predicador no se ha preparado con el tema y empieza a hablar solo cosas vanas que al final no alimentan al espíritu de la congregación. Amén. Muchísimas gracias. Y definitivamente, ¿verdad? O sea, el celo doctrinal y este tema de la doctrina es bien delicado, ¿verdad? Y por eso es que debemos estar nosotros estudiando la palabra de Dios, ¿verdad? Para estar atentos a qué el pastor dice. O sea, y lo vimos antes en un versículo, ¿verdad? Que vimos a los hermanos de Berea, que después de que Pablo les enseñaba, iban, dice, y verificaban que lo que él les había dicho era cierto. Imagínense, a Pablo, ¿verdad? O sea, un erudito máximo en conocimiento y todo, ¿verdad? Pero iban, ¿verdad? Y verificaban. Nosotros debemos hacer eso también, ¿verdad? Cuando un pastor predica y dice algo, ¿verdad? Pero si no conocemos la palabra de Dios, vamos a decir, qué bonito, ¿verdad? Qué bien, qué chido. ¿De acuerdo? Gracias, hermano Carlos. En muchas iglesias sucede eso, ¿verdad? Usan versículos bíblicos precisamente para su beneficio, muchos, ¿verdad? Y otros para ir tergiversando, ¿verdad? La palabra de Dios. ¿Ok? Celo doctrinal, que sea libre de legalismos, ¿sí? Y de prejuicios. ¿De acuerdo? Esa es una de las características de una iglesia misionera. Con eso terminamos con las características. No sé si alguien más tiene algún comentario. ¿No? ¿Ok?
Adelante, entonces, Fíjese ¿verdad? que Sí, solo un comentario. Con los temas escatológicos, básicamente hay muchas iglesias que no se meten a enseñar, ¿verdad? Y últimamente, no sé si usted ha escuchado mucho en las redes sociales, pero se habla mucha escatología satánica, ¿verdad? Donde se le está enseñando a las iglesias del rapto y de la segunda venida de Cristo, y están enseñando de una manera humana hasta cierto punto. Pero, por ejemplo, en nuestra iglesia, temas escatológicos, desde que yo llego, nunca se ha hablado, y a lo mejor alguna vez, pero son temas bien importantes porque la iglesia debemos de prepararnos, estamos como en los tiempos de Noé, y yo creo que muchas veces estamos muy poquitos en esos temas. definitivamente hay temas que deberían de ser de rigor en la iglesia, que los pastores todos los años los den por lo menos 2 veces al año, ¿verdad? O más, para estarlos reforzando, ¿verdad? Por ejemplo, porque un hermano, por ejemplo, del seminario, por ejemplo, en la clase del seminario, siempre nos cuestionaba y nos enseñó, ¿verdad? Porque muchos no saben, ¿verdad? No saben y nos confundimos con esto, que se ve sencillo. Dicen, ¿qué va a ser primero? Pues el arrebatamiento, ¿verdad? O la segunda venida de Cristo. O sea, no se sabe y uno se queda. Ah, sí. O sea, no lo tenemos claro, ¿verdad? Entonces, desde ahí, ¿verdad? Comienza el conocimiento, ¿verdad? Y tener claro eso, ¿verdad? Definitivamente. Gracias, hermano Carlos. Definitivamente son temas que se deben reforzar. Entonces, ¿verdad? En su material en relación a este tema dice que la iglesia en ese momento fue acosada por el legalismo doctrinal y por el prejuicio social, ¿verdad? En ese momento. Y el problema lo resolvieron, hablando de esta misma característica, ¿verdad? En la página 13, dice, y el problema fue resuelto en el concilio de Jerusalén, que se describe ahí, ¿verdad? En el 15, en Hechos 15 del 1, 3 y 6, ¿verdad? Considerando unas realidades, dice, las multitudes humanas tienen una profunda necesidad espiritual, ¿verdad? Que es lo que estamos hablando ahorita, ¿verdad? Que hermano Carlos muy bien nos ha comentado, ¿verdad? Más de 2.500 millones de personas que forman 12.000 grupos que aún no han sido alcanzados con el evangelio. Es decir, ¿verdad? Personas sin testimonio cristiano, o sea, no conocen a Cristo, 2.500 millones de personas. Entre en esos grupos están la mayoría de los musulmanes, los chinos, los hindúes, los budistas, y otros pueblos menores incluidos en esos 2.500 millones. Muy bien. Hay, para cumplir, ¿verdad? Con la tarea misionera, hay 3 elementos esenciales, ¿verdad? Que la iglesia debe tener, ¿verdad? Y uno es visión, ¿sí? La cual se va a dar como resultado de entender el mandato de Cristo. ¿De acuerdo? O sea, ¿cuál fue el mandato de Cristo? Entonces esa va a ser mi visión de la iglesia y por tanto de nosotros, ¿verdad? Sí. Elemento esencial, compasión. Le pregunto, ¿verdad? ¿Jesús tuvo compasión? No. ¿Sintió compasión? ¿O no? Sí, sí. Recuerden, en algún momento vimos eso. ¿Sí? Hace ya varios meses. O sea, él dice que se compadeció de las multitudes, ¿verdad? Porque no conocían, ¿verdad? Entonces, compasión, ¿verdad? Que resulta de conocer las necesidades de las multitudes, ¿verdad? Y como fruto de una revelación vital, perdón, relación vital con Dios, ¿verdad? Nosotros vamos a tener compasión por esas personas, ¿verdad? Y como dijimos antes, no solo de las necesidades espirituales, ¿verdad? Sino físicas, ¿verdad? Son características de una iglesia misionera, ¿verdad? No es, si alguien llega, ¿verdad? A nosotros, no es con un problema, ¿verdad? Y bueno, y un gran problemón, ¿verdad? En la casa y se separaron y que ya se quedó uno sin trabajo y otro que o no trabajaba y se quedó sin nada y lo vamos a despachar solo. Está bien, ¿verdad? Vamos a orar por ti. No, ¿verdad? No podemos dejarlos ir así, ¿verdad? Mira, aquí llévate este azúcar, este queso, estos frijoles, ¿verdad? Ya, ¿verdad? Y estar pendiente de ellos. Compasión, ¿verdad? Acción.
ajustada a la estrategia divina y a las necesidades de la gente, ¿no? O sea, por eso es que no es que vamos a llevar, ¿verdad? Y ¿cómo se llama? A un lugar y llevar lo que querramos, ¿verdad? No, primero es bueno ir a investigar cuáles son las necesidades, ¿verdad? Para llevar lo que necesitan, ¿sí? No lo que no necesitan. Ah, no, mire, si aquí tenemos un montón de eso que nos han traído. O sea, no fue muy buena la ayuda. Qué bueno, ¿verdad? Bien recibido, pero no, aquí cultivamos eso todos los días, ¿verdad? Ahí lo tenemos. Entonces, no, ¿qué necesitan, verdad? ¿Y cuál es la estrategia divina, verdad? Que ya la vimos ahí arriba, que están en 4 citas bíblicas, les vimos ahí. ¿Ok? La estrategia divina. 3 elementos esenciales para cumplir esta tarea. Ya vamos a terminar, ya falta poquito. Bueno, se nos fue el Carlitos. No me voy a ir. Ok, excelente, excelente. Para ir concluyendo precisamente, ¿verdad? En su material, página 13, siempre está esto. La iglesia, entonces, ¿verdad? Puede participar en las misiones, ¿por qué, verdad? Por estas razones. Y yo estoy de acuerdo, pues, con ella, ¿verdad? Bueno, tiene a Cristo, ¿verdad? Quien es la cabeza y jefe de la iglesia. Por eso puede la iglesia participar en misiones. Nosotros somos la iglesia. Entonces, nosotros tenemos a Cristo, ¿verdad? Y tenemos a Cristo como la cabeza y Él es el jefe de la iglesia. Entonces, podemos participar en misiones. Nosotros personalmente, yo, Guillermo Musun, ¿sí? Tiene el Espíritu Santo. ¿Tenemos el Espíritu Santo todos o no? Pregunto. Amén. Amén, ¿verdad? O sea, lo recibimos, ¿verdad? Entonces, podemos participar en misiones porque tenemos el Espíritu Santo, ¿sí? Y dijimos, ¿verdad? Que Él nos daba la capacidad, ¿sí? Y la capacitación, ¿sí? Para eso. Tienen las sagradas escrituras en forma completa, ¿sí? Las tenemos, ¿verdad? Y por muchos medios, ¿verdad? Físicas, en internet, ¿verdad? En Google, en las aplicaciones, multitud de aplicaciones, ¿verdad? De la Biblia para oírla. Si no quiere leer, ¿verdad? Escúchela, ¿verdad? Tienen audios ahí. De todas formas tenemos. Tenemos una vida nueva que compartir, ¿verdad? Sí, yo era antes de esta forma y a partir de que yo me convertí al Señor, soy así, ¿verdad? Sí. Yo era antes un celoso increíblemente, no se imaginan cómo mi esposa sufría o mi esposo sufría, ¿verdad? Por mis celos, porque medio pasaba una persona del sexo opuesto a la par y él estaba diciendo cosas, ¿verdad? Que si le guste. Después de que yo entendí, entregué mi vida a Cristo, ¿verdad? Sí, eso fue diferente. ¿De acuerdo? Tiene modelos bíblicos y contemporáneos de iglesias misioneras. Nosotros tenemos el contemporáneo, bueno, los modelos bíblicos es la iglesia de Antioquía, ¿verdad? Y otras contemporáneos, ¿verdad? Nos han dicho, ¿verdad? Que los que vienen, como el hermano Rafael Canadá, que la iglesia bautista Miramonte precisamente es modelo, ¿verdad? Para otras iglesias, ejemplo para otras iglesias en misiones. Así que tenemos que seguir adelante y nosotros tenemos muchos ejemplos de iglesias, ¿verdad? Tenemos el material al alcance y líderes, ¿verdad? Aptos, ¿verdad? En la iglesia hay recursos precisamente, ¿verdad? Para participar en las misiones, ¿verdad? Y no necesariamente que vamos a dar millones, ¿verdad? O que todos nos vamos a ir para África, ¿no? ¿Verdad? Ofrendando, orando, ¿verdad? Dando conforme a lo que cada uno tiene, ¿verdad? Como vimos el ejemplo de la iglesia en Antioquía. Conclusión final. En la iglesia entonces, ¿verdad? Todos podemos participar, ¿verdad? En las misiones. No importa el tamaño de la congregación, ¿verdad? Su capacidad económica, ni su condición social, no importa. ¿Sí? No, nosotros somos bien pobres, ¿verdad? Una iglesia no podemos. Sí podemos. Hay ejemplos de iglesias pequeñas, muy pobres, que envían misioneros. Pequeñas, iglesias pequeñas, de muy pocos miembros. Entonces, las misiones son para todos los cristianos, porque todos pueden orar. ¿Sí? ¿Alguien no puede orar? ¿Sí? Todos podemos orar, ¿verdad? Y si no puede, pídale al Señor, ¿verdad? Que le enseñe a orar. Y ahí está orando precisamente, ¿verdad? Cuando le está pidiendo al Señor, ¿verdad? Ya está orando. Todos podemos ofrendar, ¿verdad? Y no está diciendo,
de $1000 en adelante, ¿verdad? No, ¿verdad? Ofrendar, ¿verdad? De acuerdo a sus capacidades. Todos podemos testificar de Cristo, ¿verdad? En nuestra localidad. Todo lo podemos hacer. En el trabajo, ¿verdad? En donde sea. Y todos podemos ampliar su visión orando porque Dios envíe obreros a su mies, ¿verdad? Que envíe afuera, ¿verdad? Si nosotros todavía no tenemos el llamado de decir, ok, sí, yo tengo carga por tal lugar, ¿verdad? Por tal selva, ¿verdad? Como lo han hecho algunos, ¿verdad? Muy bonito. Oremos, ¿verdad? Para que Dios envíe obreros, ¿verdad? A su mies. ¿De acuerdo? Con eso terminamos, ¿verdad? Hay una pregunta de reflexión para que las lean ustedes ahí en forma personal en el material, ¿verdad? En la página 14, ¿verdad? Y se las respondan cada uno. Con eso terminamos la lección 4. No sé si hay alguna pregunta o comentario al final, hermanos, para que vayamos cerrando. ¿Qué les parece la base bíblica de las misiones en el Nuevo Testamento? ¿Les parece que es una buena base? ¿Sí? Parece que es una muy buena base. buena, ¿no? De acuerdo. Sí. Excelente. Ok, entonces vamos, ¿verdad? A aplicarlo. Vamos a adorar a Dios, ¿verdad? Viviéndolo en nuestra vida personal y familiar, ¿verdad? Usando esto para evangelizar y para aconsejar a otras personas, ¿verdad? Y no me queda más que agradecerles a todos por su participación, ¿verdad? Y todos sus comentarios que han sido muy importantes, muy bien recibidos. Gracias por participar. Antes de terminar, comentarles sobre la graduación. Bueno, necesito la foto, ¿verdad? No sé, no han tenido pena de tomársela, ¿verdad? Pero la foto tiene que ir con o sin bigote. Sin bigote, sí. El que lleve bigote, no, esa no la vamos a publicar. No han recibido la mía, yo la mandé ahí al grupo. La mandé. Ya la mandaste. Solo que con Solo bigote. le falta la barba solo le falta la barba del maestro de música. Ok. Que sea larga, así larga. Y me ponen ahí, ¿verdad? Esa información, ¿verdad? Que ministerios participan, ¿verdad? Lo que quieran, ¿verdad? Eso es como para leerlo ahí al momento de pasarlos. Y en relación a la fecha, nos ha informado el hermano Roberto Alegría que le confirmaron de la iglesia que ese día no se va a poder utilizar el templo el 2 de octubre y por lo tanto se está gestionando para que sea el 9 de octubre. No tiene la confirmación todavía de que esté libre el templo y también el salón de usos múltiples porque queremos hacer una recepción muy sencilla, ¿verdad? Definitivamente, pero compartir un momento juntos ahí abajo en el salón de usos múltiples o en algún otro salón que esté libre en donde quepamos. Pero por ahora, digamos, la fecha del 2 queda confirmado que no va a ser ese día, ¿verdad? Por ahora y que estamos pendientes de confirmar que vaya a ser el 9 de octubre. ¿De acuerdo? En relación a las clases, dígame, sí. ¿Y qué número de estudiantes aproximados, juntando ya todos? Como 30. Sí, como 30 más o menos. Como 30 graduados, ¿sí? Y Más los maestros, ¿no? Ajá, más los maestros. Y estamos pensando en que cada uno lleve por lo menos un invitado, si quiere, ¿verdad? Si no, no hay problema, ¿verdad? Pero digamos que puede llevar a un invitado. Pero le voy a confirmar eso, si es uno o dos por persona que se van a permitir, por la cantidad de gente para no aglomerarnos en un local, ¿verdad? Entonces lo más seguro es que va a quedar una persona invitada por cada uno de ustedes. En el caso de ustedes, de Carlos y Alma, obviamente llevarían dos, porque los dos son alumnos, pues, ¿no? O sea, uno cada uno. Sus hijas. A la mayor y a la menor. A la mayor y a la menor. Son solo dos, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Sí. A la mayor y a la menor. Ok, perfecto. No sé si tienen alguna pregunta en relación a la graduación.
No. Confirmado que sería el 9. Ahí ya queda la No, fecha. todavía no. Ah, Sí, ah, todavía no está confirmado. El hermano Roberto está esperando que de la iglesia le confirmen que está libre el templo el 9. ¿De acuerdo? Pero sí confirmado que no es el 2, porque va a estar, va. no va a estar libre. ¿De acuerdo? Perfecto. Ok, bueno, si no hay pregunta en relación a la graduación, en relación a las clases, hermanos, hemos logrado avanzar, digamos, ahorita, en 2 semanas, hemos logrado dar 2 clases, digamos, 2 lecciones en cada semana. Sé que llevamos 4, nos quedan 4 lecciones. En las 5 y las 6, no he visto qué tan largas son, pero si es muy corta, si una es muy corta, sí, levantaste la mano, dime. Sí, se corre la fecha una semana siempre, entonces, de la espera de la fotografía, ¿sí o no? O No. mañana es el último día. Es que así todavía podemos hacer algo con Sí, está bien, Pam. En el transcurso de la otra semana me la envían si no pueden mañana, ¿verdad? Está bien, pero traten de mandarme la mañana, si es posible, para ir teniendo ya el registro completo ahí de ustedes. ¿De acuerdo? Pero si no, está bien, no hay problema en el transcurso de la semana porque se corre una semana de Listo. Dios graduación. tratando conmigo, hermano. Tengo que testificar eso. Tratando conmigo, con mi carácter, mi paciencia. Ya no me van a dejar entrar a la casa. Sí. ¿Por qué? ¿Por Sí. qué? ¿Por Si qué, sigo hermana? así, ya no me van a dejar entrar a la casa, dice. No es permitido el bigote ahí. No, No es no es permitido. permitido. Comprate uno postizo, mira, y cuando salís de la casa te lo pones, ¿verdad? Y cuando llegas a la casa te lo quitas. Es buena idea, buena idea. Así hace Bob Esponja. De acuerdo. Ok, nos faltan 4 clases. Digamos, si fuéramos una lección por clase, estaríamos terminando, vamos a ver, el 17, 24, primero, el 8 de octubre, ¿verdad? Pero si la otra semana logramos cubrir 2 lecciones, terminaríamos el 1 de octubre, ¿verdad? Las 7 y la 8, no sé qué, no las he visto qué tan largas son, ¿verdad? Como para darlas juntas, pero ahí vamos a ir viendo. Si son muy largas, solo vamos a dar una, pero ahorita, digamos, el plan sería que nos faltan 4 clases. El plan sería terminar el 17, 24, primero, el 8 de octubre, las clases. ¿De acuerdo? Y si no, si doy 2 lecciones la otra semana, terminaríamos el 1 de octubre las clases. Ese día, el 1 de octubre, tendríamos la última clase. ¿Ok? Guillermo, Señor. la lección 6 tiene casi 18 páginas. Sí, es bastante, pero no la vamos a dar. Y la 5 solo tiene 2 nada más. Solo 2, ¿verdad? Entonces sí, pero las 6 son todas las, ¿cómo se llaman? Religiones, ¿verdad? El budismo, hinduismo. Entonces no vamos a entrar. Se va a ir de paso. Ajá, prácticamente no vamos a entrar en detalle a hablar cada una de ellas, sino una característica, ¿verdad? Ahí sí están ampliadas, ¿verdad? Hay bastante información de ellas, pero estudienlo, ¿verdad? En relación, perdón, gracias por ese tema, en relación a la iglesia de Antioquía, le voy a pasar un archivo de una información que copié, que amplía sobre la iglesia de Antioquía, ¿verdad? Por si la quieren leer y ampliar y conocer de la iglesia. Ya se lo voy a pasar más noche junto con la clase, o antes. Ok, listo, estamos claros con la graduación. No es el 2, quedamos pendientes de confirmar. Me mandan la foto mañana, si es posible, y si no, pues en el transcurso de la semana, por favor. Ya José Luis me la mandó. ¿Ya la mandaste? Quiero ver, avance. No. Yo un reto, si Carlos Vázquez se quita la barba, me quito el bigote. Listo, reto aplicado. Ok, hermano. Pero que no sea foto de la playa como la de José Luis, ¿verdad? José Luis, en su traje de baño ahí. La diferencia, hermano, es que a mí sí me gusta cómo se le ve. A mí sí me dan de cenar. Eso, sí lo dejan entrar a la casa ahí, ¿verdad? Está bien, excelente, queda el reto ahí, pues. Listo, hermanos, oremos entonces para terminar la clase. Ha sido un privilegio, como siempre, compartir con ustedes, ¿verdad? Hoy estaba sintiendo el deseo, ¿verdad?, de que la última clase la recibiéramos presencial. Es una idea, ¿verdad? Y queda
si ustedes deciden, hagámosla así presencial, o sea, está bien, ¿verdad? Hoy estaba pensando qué chivo sería, ¿verdad? Pero piénsenlo, ¿verdad? Y pero oremos entonces para terminar. Alguien que me haga el favor de orar para terminar la clase de hoy. Ha sido un privilegio, hermanos. Muchas gracias por su atención. José Luis está ahí, no vea. ¿Quién? ¿Alguien que vaya a orar? ¿Quién se ofrece? Sí, hermana, voy a orar. Hermana Carla, muy amable, gracias. Buen Dios y Padre Celestial, gracias te damos, Señor, porque tú eres soberano, Padre, porque tú eres misericordioso y cada día tú nos das este privilegio, Señor, de venir ante ti, clamarte, dándote gracias, Padre, por las bendiciones eternas que tú a diario nos provees, Padre. Gracias, Señor, por este día, Padre, en el cual también hemos recibido un sábado más la clase de avance, Padre. Gracias porque estamos aprendiendo por medio del hermano Monzón, conociendo un poco más de tu palabra, Señor, conociendo un poco más de las misiones también, que es el tema que hoy hemos visto. Gracias, Padre, porque sabemos que como santos tuyos, el reto que tenemos, Señor, es cada día, pues buscar el etíope, Padre, para que nosotros podamos evangelizarlo, Señor, y ganar un alma más para ti, Padre. Gracias por este tiempo, Señor, en el cual tú usas al hermano Monzón, Padre, para que pues enseñe con paciencia, Señor, estas clases que él prepara. Sabemos que las prepara cada semana, Señor. Bendice a su esposa, a sus hijos, Señor. Bendice también a cada una de las familias representadas en este momento, por aquellos que no han estado también. La hermana Margarita, es tu hija, Señor, por su madre, también siempre orando por ella, Padre. Gracias, Dios, porque tú sabes, Señor, que nos llevas encaminado, pues, a querer conocer y saber más de tu palabra, que es el reto que tenemos cada día, Padre. Gracias por esta semana que comenzamos, que esta semana, pues, cada uno, pues, las cosas y actividades que tienen encomendadas a hacer, que todo les salga bajo tu voluntad, que sea el Espíritu Santo el que siempre esté gobernando en nuestras vidas, Señor, y que estemos bajo tu cobertura en todo momento, Padre. Bendice esta noche también, Señor, y que nuevamente nos podamos reunir la próxima fin de semana, Padre. Gracias por tu tiempo también, Señor. Gracias, Padre, por lo que tú haces en nuestra vida. En el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Dios les bendiga. Un placer verles, hermanos. Que estén bien. Bendiciones, saludos. Ok, gracias. Bendiciones. Feliz noche. Bendiciones, adiós, hermanos. Bendiciones. Buenas noches, bendiciones. Buenas noches, hermanos. Bendiciones. Aún.